Buenas tardes, soy Liliana Paola Díaz Granados, perteneciente al grupo número 4 de Estadística y Probabilidades con mis compañeros Diego Eduardo Puentes, Sandra Milena Quiñones y Luis Carlos Ávila Ramírez. El objetivo de este trabajo es medir el conocimiento en estadística en las técnicas de conteo a 30 estudiantes del curso PSV2B de Psicología Virtual de la Universidad UDI. El instrumento utilizado es el programa Google Docs, en el cual están establecidas 20 preguntas con múltiple respuesta. El estudiante deberá resolver cada ejercicio y señalará la respuesta que considere correcta. Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos para un total de 100 puntos. A continuación se presentan las 20 respuestas de los 20 estudiantes en general con sus respectivos gráficos y porcentajes. Cuántos respondieron de forma acertada y cuántos fallaron en las respuestas. Con relación a las preguntas, se indica la dificultad de la respuesta y la conclusión de cada una de las mismas. Por lo tanto, se establece que el número fácil es de 0 a 15% de respuestas incorrectas. En nivel medio, del 16 al 40% de respuestas incorrectas y nivel difícil de 41 al 100% de respuestas incorrectas. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Soy el estudiante Diego Puentes del grupo número 4, el cual está conformado por la señorita Liliana Paola Díaz Granados, la señorita Sandra Milena Quiñones y el caballero Luis Carlos Ávila Ramírez. Nos dicen que la pregunta número 1, un terapeuta desea conocer formas diferentes de ordenar participantes en un grupo de terapia para tratar el tema de ansiedad. El nivel de complejidad es medio. ¿Por qué? Porque los 30 estudiantes, 12 respondieron bien, es decir, un 40%, y se realizó la técnica de permutación. Segundo pregunta, nos dicen que un consejero desea conocer las formas diferentes de asignar 10 participantes a 3 tratamientos. Entonces, la complejidad es baja. ¿Por qué razón? Porque de los 30 estudiantes, 17 contestaron correctamente, es decir, que un más de 56.7%. Técnica de conteo. Siguiente pregunta nos dice que el psiquiatra desea conocer formas diferentes de asignar un diagnóstico a 7 pacientes que presentan combinación de trastornos psiquiátricos. Aquí sí cambia porque el nivel de complejidad es alto. Nos quiere decir que de los 30 estudiantes, 10 respondieron correctamente, es decir, que un 65% contestaron de forma errónea. En la siguiente pregunta nos dicen que un psicólogo desea conocer la probabilidad que un paciente de ansiedad tenga una recaída después de un mes de tratamiento. Entonces, aquí también cambia la situación porque es el nivel de complejidad alto. Es decir, que de 30 estudiantes, solamente 3 respondieron correctamente, es decir, un 11%. Y observamos que un 89% contestaron erróneamente. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz tarde. Continúen con mi compañero. Hasta luego. La pregunta 6 nos preguntan de cuántas formas se puede construir el comité. Este es un caso de permutación, nivel de complejidad inicial medio, nivel de complejidad final alto. En la pregunta 6 se observa que un 32.1% de los 30 estudiantes, 9 respondieron correctamente. En las barras podemos ver que 68% respondieron incorrectamente y 32% respondieron correctamente. En la pregunta 7 nos preguntan cuántos grupos son posibles. Este es un caso de permutación, nivel de complejidad inicial alto, nivel de complejidad final alto. Se observa que un 17.1 de los 30 estudiantes respondieron correctamente. En la gráfica podemos observar que un 82% de los 30 estudiantes contestaron de forma incorrecta y un 18% contestó de forma correcta. Pregunta 8. Hallar el número de formas en que se pueden mezclar 5 colores. Caso de combinación, nivel de complejidad inicial medio, nivel de complejidad nivel alto, final alto. En esta pregunta se observa que el 25% de los estudiantes respondieron correctamente. O sea, un 75% respondió incorrectamente y un 25% respondió correctamente. La pregunta 9 nos preguntan que cuántos grupos de limpieza podrían formarse si cada grupo se hace de 5 personas. Este es un caso de combinación, nivel de complejidad inicial medio, nivel de complejidad final alto. En la pregunta número 9 se observa que un 37.7% de los 30 estudiantes
10 respondieron correctamente y en el gráfico se observa que el 64% de los 30 estudiantes contestaron de forma incorrecta. La pregunta 10 nos piden de que de cuántas formas se puede ensamblar un mueble. Este es un caso de multiplicación, nivel de complejidad inicial alto, nivel de complejidad final alto. En la pregunta 10 se observa que un 32.1% de los 30 estudiantes, 9 respondieron correctamente. En el gráfico se puede observar que un 67% de los 30 estudiantes contestaron de forma incorrecta. Hola, mi nombre es Paola Díaz Granados. La pregunta número 11 nos dicen de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas. Este caso corresponde a una permutación, nivel de complejidad inicial medio, nivel de complejidad final alto. En la pregunta 11 se observa que el 28.6 de los 30 estudiantes, que son 8, respondieron correctamente y el 71% respondió incorrectamente. En la pregunta 12 nos indican cuántas señales distintas pueden indicar con la colocación de las 9 banderas, si tienen 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. Es un caso de permutación con complejidad inicial media, complejidad final alta, con un 28.6% de estudiantes con correcta la respuesta y un 71% de respuesta errónea. En el caso número 13 nos preguntan cuántas formas tiene Natalia comprar la bebida, habiendo 3 tipos de variaciones, que son 4 tipos de sabor, que son 3 tipos de refresco y 3 tipos de tamaño. Es un caso de combinación con complejidad inicial media, complejidad final alta, con un 35.7 de respuestas correctas y un 64% de respuestas erróneas. Pregunta 14. Nos preguntan que en cuántos grupos distintos puede ingresar un niño si hay 20 niños y pueden organizar 10 grupos de 20 niños. Entonces es un caso de combinación con complejidad inicial media, complejidad y final alta, con un 35.7 de aciertos en la respuesta y un 64% de desaciertos. Pregunta 15. En un restaurante el menú consiste en un plato principal, un segundo plato y un postre. De platos principales hay 4, de segundos hay 5 y de postres hay 3. ¿Cuántas combinaciones se podrían hacer? Pero resulta que este es un caso de multiplicación con complejidad inicial baja y complejidad final media, con un 42.9% de aciertos y 57% de desaciertos. Un saludo para todos, mi nombre es Sandra Milena Quiñones y pertenezco al grupo número 4. En el caso número 16, en un centro de psiquiatría se requiere clasificar 12 pacientes en 3 grupos combinados, teniendo en cuenta las enfermedades que estos padecen. 3 presentan esquizofrenia, 3 depresión y 3 paranoia. En la pregunta se observa que del 25% de 30 estudiantes, solo 7 respondieron correctamente. Por lo tanto, el nivel de dificultad es alto. ¿Qué caso es este? De combinación.
En cuanto al grupo o al caso 17, un científico tiene que probar un nuevo medicamento para determinar si genera o no una reacción alérgica. En la pregunta se observa que un 39.3% de los estudiantes, 11 respondieron correctamente. Por lo tanto, el nivel de complejidad es medio y es un caso de variación. En el caso número 18, en una reunión existen 10 psicólogos y se intercambian saludos entre estos. En la pregunta se observa que el 33.3% de los 30 estudiantes, 10 respondieron correctamente. Por lo tanto, el nivel de dificultad es alto y es un caso de combinación. En cuanto al caso número 19, este está relacionado con un paciente que sufre de síndrome de trastorno obsesivo compulsivo y quiere ubicar unos libros por colores. Entonces, en la pregunta se observa que el 25% de los 30 estudiantes, 7 respondieron correctamente. Por lo tanto, el nivel de dificultad es alto y el caso es de permutación. Y en cuanto al caso 20 y el último, es un paciente llamado Mario que presenta varios padecimientos y se dirige a una droguería y compra medicamentos, pero el señor que atienden le ofrece 2 tipos de medicamentos, pero de 4 laboratorios diferentes. Por lo tanto, en esta pregunta o en este caso número 20, se observa que el 21.4% de los 30 estudiantes, solo 6 contestaron correctamente. Por lo tanto, el nivel de dificultad es alto y es un caso de multiplicación. Muchísimas gracias. Al realizar el análisis final, damos como resultado que en los gráficos anteriores se puede llegar a la conclusión que las preguntas son de difícil dificultad, puesto que a las 20 preguntas nadie obtuvo el 100% de las respuestas correctas. Con relación al estudiante que obtuvo mayor puntaje, es el estudiante número 2, que obtuvo 18 respuestas correctas. En segundo lugar, el estudiante número 13, con 12 respuestas correctas. Y al tercer lugar, el estudiante 11, con 10 respuestas correctas. En el siguiente cuadro observamos la frecuencia absoluta, como lo muestra en el cuadro, no supera el total de las preguntas, que son 20, y las veces que se repiten el número de respuestas correctas. Continuamos con la frecuencia relativa, que es la suma de las frecuencias absolutas dividido el total de las preguntas, y continuamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de cada frecuencia. En los datos posterior encontraremos la media, la mediana y la moda. Respecto a la moda nos da que es un 166/20, que da exactamente un 8.3. La mediana nos da un 1.5 y la moda es 1. Como conclusión, dejando en claro que se observan las respuestas y se llega a la conclusión que los estudiantes de la clase PSV 2B tienen bajo conocimiento, por lo tanto se aconseja realizar más profundización y más acompañamiento y supervisión del docente en el reforzamiento de los temas antes presentados. Muchas gracias.